6 de la mañana con 37 minutos, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Montoya, él es especialista financiero en obras públicas y privadas. Doctor Montoya, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Gracias por poder compartir esta mañana con tus oyentes. Antes de la pausa, trataba de contextualizar esta situación que es una problemática, ¿no? Porque no solo la corrupción le da menos posibilidades a los peruanos y las peruanas, sino también la incapacidad, ¿no?, de concretarse estas obras, poco tratando de ser propositivo, ¿no? Definitivamente tendríamos una mejor infraestructura pública en sectores económicos tan importantes como transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, agricultura, educación o salud, entre otros. Y hemos enfrentado una pandemia, nos hemos dado cuenta que tenemos falencias y tenemos carencias. Se vienen las elecciones municipales y regionales. No solamente la corrupción nos quita posibilidades, doctor Montoya, sino también la incapacidad y la incompetencia. Y esto pasa precisamente porque los partidos políticos no tienen cuadros, ¿no? Hay aventureros que llegan a ejercer cargos públicos que no están capacitados y tampoco saben contratar bien, no hay cuadros. Entonces, tenemos esta situación en la cual prácticamente hay 29.000 millones de soles paralizados. ¿Qué podemos hacer, doctor Montoya? Mira, Nicolás, en esa línea positiva que tú mencionas, yo quiero estar. Es cierto de que es un refrito hablar de la falta de capacidad de gestión de nuestros funcionarios, lo cual yo creo honestamente que se va mejorando poco a poco, pese a ciertos actos de corrupción. Sin embargo, quiero más que nada exhortar y sintonizar a nuestras actividades, autoridades. De nada vale mejorar la reglamentación de las obras paralizadas, porque se piensa dar una norma que pueda acelerar esta ejecución, si es que, por otro lado, no se da el mecanismo financiero adecuado. Es decir, me estoy saliendo del comentario regular, del comentario general de criticar la capacidad de gestión y me estoy yendo a otro córner en donde digo, señores, lo que nadie dice es de que no se está dando una oferta de financiamiento para que las empresas que postulan a obras públicas puedan ejecutar. El sistema bancario y financiero, qué duda cabe que con esta pandemia indeterminada y con la coyuntura político-económica ha puesto freno de mano al otorgamiento de créditos. Y las obras paralizadas tienen una característica especial. Representan obras que quedaron inconclusas, obras que por alguna razón no se terminaron, y técnicamente se les llama saldo de obra. Cuando las vuelven a convocar se llama saldo de obra. Y ninguna entidad bancaria o aseguradora, que son las que otorgan las fianzas, que es el crédito que utiliza todo contratista de obra pública, nadie da fianzas para un saldo de obra, porque entienden de que hay un mayor riesgo de incumplimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner énfasis. La reglamentación es buena, mejorar la capacidad de gestión también, esto ya es un refrito, pero nadie habla del mecanismo de financiamiento. Doctor Montoya, a ver, para contextualizar lo que usted señala, porque no son todas las obras que tienen este problema, ¿no? 611 que representan el 27.2% de las obras inconclusas, tienen falta de recursos financieros y liquidez. Pero también hay incumplimiento de contrato, 12%, eventos climáticos, 15%, discrepancias, controversias y arbitrajes. Además, en el 2019, el gobierno, en ese entonces, central, autorizó a las entidades ejecutar el saldo pendiente de la obra siempre que cumplieran con determinados requisitos, ¿no? Capacidad técnica para la dirección, ejecución de obras, entre otros. La pregunta es, ¿igual seguimos chocando con la burocracia? Lo que pasa, Nicolás, es que acá hay que distinguir lo siguiente. Yo no estoy hablando del financiamiento del Tesoro Público. El financiamiento sí existe, el dinero está para las obras paralizadas. Lo que estoy hablando es que cuando un contratista o un consorcio postula a una convocatoria de una obra paralizada, gana la buena pro y luego sale al mercado financiero
a pedir crédito para ejecutar esa obra, nadie le va a dar crédito, porque se entiende que el saldo de obra es de altísimo riesgo. No me estoy refiriendo al financiamiento que el Estado, el Tesoro Público ya lo tiene, perfecto. el dinero está ahí. Correcto. Entonces, hablar de burocracia, yo creo que es, reitero, un tema que siempre hemos hablado. Yo esta vez, aprovechando esta entrevista, lo que quiero es destacar que el Estado promueva un mecanismo financiero para que las empresas que ganen estas buenas pros de saldo de obra puedan realmente obtener un crédito. Pero no me gusta solo decir el problema, sino también me gusta decir la solución. Correcto. Y la solución es el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que ya se viene aplicando en el Perú, se viene aplicando para las obras generales en forma pausada, porque esto fue una novedad que se incorporó hace 3 años. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que es una autoridad que tiene un presupuesto sustantivo acá en el Perú, lo acaba de incorporar como mecanismo para entregar los adelantos de obra la semana pasada. Y yo creo que en las obras paralizadas el Estado tiene que incorporar la figura del fideicomiso para la entrega de los adelantos que el Estado otorga, que como todos sabemos es el 30%. Dicho sea de paso, también, porque hay que decir las cosas buenas, el Estado hace 2 semanas, el 13 de agosto, ha dictado una norma que permite sustituir la fianza de fiel cumplimiento, que es de muy difícil acceso en estos tiempos, por las razones que ya te he mencionado, claro, permite sustituir con el pedido de una retención de las valorizaciones de obra. Este decreto de urgencia 020-2022 viene y va a permitir que muchas obras se ejecuten tal y como el año pasado sucedió. Entonces, este mecanismo también de la retención del fiel cumplimiento también tiene que ser una novedad que tenga que estar en el reglamento o en la nueva normatividad de obras paralizadas. Claro, acá garantiza... La retención por un lado y el fideicomiso de adelanto por otro lado, yo creo que vamos a mover la aguja, ¿no? Le da la tranquilidad a ambas partes, ¿verdad? Ahora, entre las obras paralizadas destacan 196 inversiones por más de 1.938 millones de soles que se iniciaron precisamente en el marco de reconstrucción con cambios, ¿no? ¿Estas se tendrían que destrabar con este mecanismo? Por supuesto, porque justamente muchas obras se han quedado truncadas por el financiamiento que justamente los contratistas no han podido conseguir. O sea, volvemos a lo mismo. Se gana la buena pro, se consigue con mucho esfuerzo la fianza de fiel cumplimiento. Fíjate, Nicolás, cuando tú ganas una buena pro de fiel cumplimiento, si es que tu empresa no cuenta con los pergaminos técnicos y financieros, y esa es nuestra realidad, no la todas espalda, la espalda ancha, ¿no? No, así es. Vas a un banco o a una aseguradora y lo que te pide es una garantía del 100%, del 80%, del 50%. Ya ahí nomás estamos hablando de una problemática muy difícil, ¿no? Correcto. Entonces, para ir sacando las conclusiones, y a propósito de reconstrucción con cambios, que hace poco sufrió el reemplazo de su titular, sus obras iban más dirigidas a gobierno a gobierno, ¿no? ¿Esto facilitaría, digamos, que se concreten? El mecanismo que utiliza reconstrucción, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, uno de los mecanismos, claro, son los contratos NEC, por sus siglas en inglés, NS, que derivan de unos acuerdos gobierno-gobierno. Normalmente esta normatividad es mucho más versátil, mucho más flexible, y creo yo que viene cumpliendo sus objetivos. Existe, por otro lado, un reglamento especial para obras de reconstrucción con cambios en donde se transfiere dinero, en particular a, digamos, órganos subnacionales como municipalidades distritales y provinciales. Sí creo de que en uno u otro caso, el financiamiento, permitir que las empresas accedan a crédito para que puedan ejecutar estas obras, es algo que va a mover la aguja y es ahí donde pongo hincapié, ¿no? Correcto. Entonces, los 974
millones, a ver, en conclusión, para dar la cifra exacta, ¿no? Se necesitan más de 14.000, o sea, el 50% de lo que ya se ha colocado para es el saldo, digamos, del componente de infraestructura para poder garantizar las obras. Usted dice que ni siquiera se necesita que el Estado sea el que ponga el dinero, sino que simplemente garantice ante la banca. Ese puede ser un mecanismo, la garantía del Estado, de la misma forma como se hizo con el programa Reactiva. Pero la otra forma es incorporar la figura del fideicomiso en esta normatividad especial de obras paralizadas para que el Estado entregue directamente los adelantos, que equivale al 30%, a través del instrumento del fideicomiso. Esto ya existe, ya lo mencioné, para las obras generales y ahora recientemente para las obras de reconstrucción con cambios que se vienen dando, ¿no? Además del perjuicio, digamos, ¿no? Esto afecta directamente el hecho de que no se concreten las obras. ¿Qué tanto está afectando también al Estado en sí, ¿no? Imagino que habrán demandas de por medio cuando no se cumple el compromiso. Más que demandas, que honestamente no conozco, lo que creo yo es que existe de por sí paralizaciones, arbitrajes, procesos, porque lo que normalmente digamos, no se ha mejorado es la confección de los expedientes técnicos de las obras. Esto también ya es un tema muy conocido, existe ligereza en la elaboración de los expedientes técnicos que luego es como la semilla que luego va a permitir la ejecución de una obra. Y ahí es donde viene el desfase. Hay todavía una tarea pendiente por hacer, poco a poco, pero de todas maneras es ahí donde realmente hay un cuello de botella. Hay mucho por hablar, doctor Montoya, nos ha ganado el tiempo, pero queda pendiente, ¿no? Porque estamos a un mes y 8 días, prácticamente, ¿no? El tiempo se pasa volando de las elecciones municipales y regionales. Y ya deberíamos de destrabar esta situación para que no se repita en el futuro y con las nuevas autoridades, ¿no? Correcto, ya queda poco tiempo, pero hay que ser positivos, hay que seguir mirando hacia adelante y creo yo que también no hay que ser mezquinos, alentamos que este gobierno pues quiera tomar el toro por las astas y definitivamente buscarle una solución a estas obras paralizadas que han estado ahí medias congeladas. Entonces hoy es el momento, no solo hay que crear la normatividad, sino también hay que acompañar con la normatividad vinculada al financiamiento, tal y como lo hemos dicho el día de hoy. Gracias, muy amable, doctor Rafael Montoya, especialista financiero en obras públicas y privadas. A propósito de esta advertencia, ¿no? Esta denuncia, entre comillas, de la Contraloría General de la República, revelando que, y esto es preocupante, es el momento de destrabar, podría dinamizar también nuestra economía, podría dar mucho empleo, pero además podría darle a los peruanos y las peruanas la posibilidad de contar con infraestructura pública de calidad en diferentes ámbitos, ¿no?